Buenas tardes con todos los presentes. Soy Natalie Ponte, residente de segundo año de la especialidad de radiología por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Actualmente me encuentro haciendo residencia en el Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy voy a presentar un proyecto que corresponde al área de telesalud y es un proyecto de implementación en salud digital, lo cual creo que va a ayudar mucho como proyecto a tratar de dar una solución factible a un problema que he visto dentro del servicio desde que llegué a hacer residencia ahí. Y justamente vamos a explicar un poco de la justificación y de la introducción en las siguientes diapositivas. Entonces, dentro de lo que es la introducción, nosotros vemos en esta diapositiva lo que es el organigrama estructural del Hospital Nacional 2 de Mayo, que es justamente para que nosotros ubiquemos dónde vamos o en qué lugar se va a realizar nuestro proyecto. En este caso sería en el departamento de diagnóstico por imágenes. El departamento de diagnóstico por imágenes cuenta con una amplia cartera de servicios que incluyen lo que es radiografía, que incluyen lo que es ecografía, tomografía y actualmente también con resonancia magnética para el beneficio de todos los usuarios. En este organigrama, el resonador todavía no estaba incluido dentro de la cartera de servicios. Actualmente sí, son por lo menos 4 diferentes equipos con los que podemos realizar ayuda diagnóstica. Entonces, dentro de esta siguiente diapositiva tenemos lo que es la productividad del servicio de diagnóstico por imágenes en el año 2023. En este año, el servicio de diagnóstico por imágenes ha atendido aproximadamente unas 18.572 solicitudes de ecografía, lo que representa un 14.8% de la productividad del servicio total. Y bueno, aquí vemos que resonancia está en cero porque hasta ese entonces no funcionaba nuestro tomógrafo, pero vemos que en sí hay una gran cantidad o diversidad de métodos diagnósticos de ayuda. Sin embargo, a pesar de que existen los métodos diagnósticos de ayuda, a la vez también existe una gran afluencia de pacientes, tanto de la jurisdicción como de pacientes referidos o como de pacientes que son enviados con alguna solicitud particular y que prefieren pagar como o ser, digamos, usuarios no CIS, pero atenderse en el hospital, lo cual ocasiona una gran demanda de turnos, en especial de aquellos servicios que implican lo que es la evaluación presencial de pacientes como es el área de ecografía. A diferencia de lo que son los estudios axiales como la tomografía, como la resonancia, donde se necesita, digamos, las imágenes, quizás un poco de contexto clínico del paciente, pero los informes se pueden realizar eh, a lo que, digamos, al ritmo del radiólogo. En cambio, las evaluaciones por ecografía son evaluaciones presenciales. Uno tiene que darle su tiempo al paciente. Es decir, cada paciente requiere que se le evalúe correspondientemente, que no se pase, digamos, que se evalúen bien las estructuras para que no se nos pase alguna alteración. Generalmente cuando tenemos el paciente tenemos la oportunidad de hacer un poco de semiología, de preguntarle dónde está el dolor, de enfocar nuestro examen. Y hay algunos tipos de ecografía, como son las ecografías musculoesqueléticas, por ejemplo, donde se realiza una evaluación dinámica del paciente, donde tenemos que hacer que coloquen el brazo en diferentes poses, donde tenemos que hacer que se volteen, que se muevan. Entonces, cada paciente requiere cierto tiempo. Entonces, al, no se pueden programar o no se puede dar tantas citas de ecografía para un turno porque cada paciente amerita su tiempo correspondiente. Nosotros en el área de ecografía contamos actualmente con dos ecógrafos, un Sonoscape y un General Electric Logic Q9, que trabajan un aproximado de 20 pacientes por turno de 6 horas, sin contar las emergencias, porque todas las emergencias llegan aparte. Y aún así, las citas de los pacientes no hospitalizados tienen un retraso de por lo menos 1 o 2 meses. Es decir, si su familiar
tiene seguro SIS y su médico en gastroenterología quiere evaluar si es que el dolor abdominal por el que está pasando consulta es debido a un cólico biliar. Su familiar, el paciente se va a acercar a la ventanilla y la cita le van a decir que hay cita de aquí de a 1 a 2 meses, porque hay una cantidad tan grande de pacientes, a pesar de que hay turno de ecografía todos los días, que lamentablemente el retraso de citas está así, hasta que, digamos, se amplíe otro turno o llegue un nuevo ecógrafo para quizás poder ampliar la cantidad de turnos con más médicos, con más radiólogos, para que puedan aumentar, digamos, lo que es la productividad del área de ecografía. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que estos pacientes que acuden al área a sacar su cita, muchas veces no tienen que ir una sola vez al hospital. Cuando acuden a la ventanilla de ecografía no es la única vez que tienen que acudir para que, para hacer todo el trámite de la obtención de la cita de ecografía. Muchas veces tienen que ir primero a lo que es la obtención de la cita, luego a la validación de la orden por la oficina del SIS, luego a la facturación de su orden y finalmente a lo que es la atención por ecografía. Muchos de estos pacientes que acuden a hacer todo este trámite largo para poder obtener sus citas de ecografía son adultos mayores que acuden sin compañía. Hay pacientes que vienen con sus familiares porque están usando silla de ruedas o tienen alguna discapacidad, madres con niños pequeños, por lo que encontrar una forma en la que no tengan que acudir presencialmente al hospital por cada pequeño paso del trámite que implica una cita en el área de ecografía, ayudaría no solo a disminuir la afluencia de pacientes que ingresan diariamente al hospital, sino que también ayudaría a reducir o a disminuir el tiempo de espera que implica la generación de una cita y por lo tanto aumentaría la calidad de atención y la satisfacción del usuario del área de ecografía del Hospital 2 de Mayo. Entonces, dentro de la justificación, el uso de las redes sociales se ha masificado en toda la población, la cual con solo tener un celular puede acceder al uso de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp. Incluso en una época donde es frecuente cortar las llamadas de números desconocidos por posible spam, siempre miramos los mensajes que llegan al celular. Entonces, lo que estamos proponiendo es implementar la generación de citas mediante un servicio de mensajería instantánea común y de uso diario, lo cual permitirá que las personas vulnerables como adultos mayores y niños no se expongan innecesariamente en el hospital y que el proceso de generación de citas en el área de ecografía sea más eficiente y que se reduzcan los costos tanto del material usado como del personal que atiende las colas a diario. Dentro de lo que es las prioridades nacionales. Se sabe que ya se han aprobado las prioridades nacionales en salud desde el 2024 hasta el 2030. Entonces, ¿cuáles son las prioridades, digamos, que van a alinearse con nuestro proyecto? Por ejemplo, tenemos la prioridad de eficiente infraestructura y equipamiento de los servicios de salud públicos para la atención integral con énfasis en personas con diabetes, cáncer, enfermedades raras y huérfanas, eh, discapacidad, así como para la respuesta frente a emergencias y desastres. Entonces, frente a esa prioridad, nuestra institución generalmente presenta falta de mantenimiento en las instalaciones y hay espacios que no están acondicionados para la aglomeración de pacientes. Este es el caso justamente del área donde los pacientes tienen que esperar por su cita de ecografía. Son pacientes que a primera hora de lunes a sábado se encuentran formando dos colas en el pasadizo afuera del servicio de radiología. Pasillo por donde circulan personal de salud, donde circulan camillas, que generalmente son de pacientes que están siendo trasladados al área de radiografía, al área de tomografía, al área de ecografía. Y también hay pacientes que se encuentran esperando un sello y la generación de un código de facturación. Es decir, no es simplemente los pacientes que están esperando la cita, sino son pacientes que regresan para que se les genere el código. Porque como ya había mencionado,
El trámite para la generación de la cita implica que desde que el paciente recibe la orden de su médico tratante hasta que acude en la ventanilla de ecografía y luego tiene que ir también a facturar la orden al CIS y luego también tiene que recibir un código de facturación. Entonces, una aglomeración de tantas personas en un espacio reducido por tantas horas puede propiciar incluso el contagio de algunas enfermedades transmisibles. A la cabeza, la tuberculosis, que es la enfermedad emblema del Hospital Nacional 2 de Mayo, con lo cual se abarcaría otra prioridad más, que es justamente la prioridad llamada tuberculosis. Otra prioridad es la desigualdad en el acceso a la atención integral en los servicios de salud de las poblaciones vulnerables, con énfasis en los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas afectadas por contaminación con metales pesados con otras sustancias químicas, así como las personas privadas de la libertad y sus acompañantes menores de edad. Esa es una prioridad que es abordable con nuestro proyecto, debido a que la generación de una cita desde la facturación de la orden y todo el trámite que implica que el CIS cubre el costo del examen, implica una enorme inversión de tiempo para el usuario. Son usuarios que generalmente viven del día a día, son gente de bajos recursos, incluyendo a poblaciones vulnerables como adultos mayores, gestantes o menores de edad. Al simplificar la generación de citas y hacerlas de forma virtual, se estaría dando la posibilidad de que esas personas continúen con normalidad sus actividades diarias y solo separen su tiempo el día del examen que se les ha solicitado. Además, localmente el Hospital Nacional 2 de Mayo orienta su gestión a través de estos 4 ejes estratégicos. Primero, la gestión eficiente del sistema de salud institucional. Segundo, mejorar la gestión de recursos y talento humano. Tercero, mejoramiento de la infraestructura y herramientas de atención. Y cuarto, modernización de sistemas informáticos. Dentro de esto, todos estos ejes se alinean con el proyecto que se está intentando presentar y que sería bueno que se llegue a implementar, porque ayudaría mucho, mucho a la población. Dentro de lo que es gestión eficiente del sistema de salud, obviamente ya vimos que es un ahorro de tiempo y de recursos, mejorar la gestión de recursos y talento humano de igual forma, el mejoramiento de la infraestructura y herramientas de atención, obviamente llegar a generar citas virtuales como un inicio para para otros implementos virtuales, quizás incluso posteriormente hasta una historia clínica virtual, es parte del mejoramiento de las herramientas de atención al paciente y va de la mano justo con modernización de sistemas informáticos, ya que pues todos sabemos que el MINSA aún usa lo que es registros escritos para sus pacientes y muchas veces esos registros están en archivo, de repente están almacenados, pero ya están muy, ya tienen muchos años. Entonces, a veces es un poco complicado acceder a la historia del paciente, a veces es un poco complicado saber de los antecedentes del paciente cuando éste no nos puede explicar cuál es su historia médica. Entonces, todo esto es parte de modernizar la atención en salud, de hacer que el paciente reciba una atención de calidad por el Estado, algo que quizás no se ha venido haciendo con tanta fuerza en estos años, debido a que, bueno, tuvimos un gran retraso en la pandemia, de la que, bueno, también las prioridades obviamente eran otras, pero ya que estamos en esta época, creo que sí es importante que nuestro hospital, como los demás hospitales MINSA, también comiencen a ver en la virtualidad o en la generación de citas, por ejemplo, en este caso, como lo que se está pensando implementar, en una oportunidad, no verlo como algo informal, ya que muchas veces los pacientes te dicen que si no te dan un papel, un documento, entonces no es algo formal. En cambio, hay que tratar de hacerle ver a los usuarios que la implementación de la salud digital es importantísima y es un gran ahorro de recursos y tiempo. Dentro de la definición y términos claves tenemos lo que es telemedicina, que
Sabemos, por ejemplo, que son servicios de salud a distancia, que se brindan a través de una llamada telefónica, de una videollamada, de un mensaje de texto, entre otros medios de comunicación, mediante los cuales se recibe una atención, asesoría, seguimiento en materia de salud por parte de un profesional de salud competente. Salud móvil o mHealth. La salud móvil o mSalud, en inglés Mobile Health o mHealth, se va a definir como las prácticas médicas y de salud públicas apoyadas por dispositivos móviles, tal como teléfonos móviles, dispositivos de monitorización de pacientes, asistentes digitales personales y otros dispositivos inalámbricos, que es justamente los dispositivos que vamos a usar en este caso, que son teléfonos móviles. mSalud es un subconjunto de lo que es la salud electrónica o eHealth, que es el siguiente término que vamos a revisar. eHealth es cualquier tecnología de la información y comunicación utilizados en el ámbito de la salud. También tenemos lo que es la Big Data en salud, que es la recopilación, almacenamiento y análisis de grandes cantidades de datos para mejorar la atención médica. El costo de oportunidades o costo de oportunidad son los beneficios perdidos por el uso particular de recursos. Entonces, justamente este término es importante, ya que vamos a justamente ver una reducción del uso de ciertos recursos, los cuales nos va a permitir disminuir los costos en lo que es los procesos de atención en el área de ecografía. Y obviamente lo que vamos a tratar de lograr es la calidad de servicio, la capacidad de los servicios de salud para satisfacer las necesidades de los pacientes y de las comunidades, ya que el Estado no es quizás, no gana quizás en términos monetarios, en el caso de hospitales públicos. Obviamente no estamos en una clínica, en un centro médico particular donde, digamos, es una prioridad o es, digamos, una de las cuestiones fundamentales ver el costo de tus exámenes, el costo de tu atención, cuánto dinero está entrando. No, los hospitales públicos no se benefician económicamente. Entonces, ¿qué es lo que puedes encontrar como beneficio de un proyecto? ¿Qué es lo que puedes sacar como una ganancia para tu institución y que se puede extrapolar hacia todo el servicio de salud? Es la satisfacción del usuario, la calidad del servicio que le estás ofreciendo. Si el paciente se siente más satisfecho con con la nueva forma en la que lo están atendiendo, si ven que con esto ya no hay colas para hacer, ya no tiene que estar parado horas esperando para que le generen el código, para que le den la cita, no tiene que estar corriendo al CIS. Obviamente el usuario se va a sentir más satisfecho, va a recomendar el uso o la atención en los hospitales, cuestión que es algo que obviamente queremos hacer, porque la idea es que el peruano, los pacientes que pertenecen al CIS se atiendan en nuestros hospitales y que sientan que es una atención de calidad. Entonces, la fase uno es la evaluación situacional. Dentro de esto vamos a ver lo que es la formación del equipo de trabajo. El equipo de trabajo va a ser más que todo lo que es el jefe de departamento del área de radiodiagnóstico, que es quien gestionará los equipos a usarse tras implementar por escrito el nuevo plan de flujo de generación de citas y aprobará lo que son las capacitaciones por el personal. Tenemos a lo que es el jefe del área de ecografía, quien debe conocer el flujo de pacientes del área de ecografía y quien debe velar porque todo el proceso se cumpla en beneficio de los usuarios. Además es quien aprobará los mensajes que se enviarán vía mensajería instantánea, ya que estos mensajes no solamente van a contener la fecha de la cita, el código de facturación, también van a contener lo que es algunas indicaciones generales de preparación para los procedimientos. Por ejemplo, en las ecografías abdominales las personas tienen que ir en ayuno. Entonces, obviamente, se le va a explicar qué es lo que, hasta qué hora va a comer, si es que necesita alguna consideración extra más, qué es lo que tiene que traer, lo que es su papel toalla. De repente, si es un paciente que requiere de una ecografía testicular, explicarle que
no necesita una preparación previa, pero que tiene que traer su papel toalla, que tiene que traer un preservativo para poder cubrir el transductor. Entonces, se puede dar unas indicaciones personalizadas a los pacientes sin la necesidad de que estén viniendo o preguntando, porque se ha dado el caso de que los pacientes han venido otro día anterior a su cita a preguntar solamente qué materiales tienen que traer porque se les dio la orden en un papel por escrito, pero no lo entendieron y obviamente no tenían a quién preguntar. No es, no sería el caso en esta oportunidad porque si es que no entienden el mensaje que se les está enviando, hay un canal de comunicación, ese mismo número a donde el mismo número que les está enviando las indicaciones de cómo deben venir preparados, pueden responder las dudas que tengan. Entonces, es un canal de comunicación que se ha abierto y que permite una comunicación fluida, a distancia, con un amplio ahorro de recursos y tiempo. Y el tercer equipo, la tercera parte de lo que es el equipo de trabajo sería el personal administrativo, ya que el personal administrativo son los que se encargan de justamente la generación de las citas actualmente, la generación de las citas por ventanilla que son de forma presencial. Dentro de lo que es la población y la ubicación de nuestro hospital, bueno, nuestro hospital lo vemos aquí, el Hospital Nacional 2 de Mayo está delimitado por esta línea roja, como verán, es un hospital que es muy céntrico, colinda con lo que es el centro de Lima, con Barrios Altos, con La Victoria. Hay una gran afluencia de pacientes, es un hospital de referencia nacional 3.1 que en este caso el público objetivo de nuestro proyecto serían todas las personas que pertenecen a la jurisdicción del hospital, tanto de Lima como de provincias, ya que obviamente recibimos órdenes de ecografía y si es que es el médico tratante de repente de una región a donde se refiere el Hospital 2 de Mayo, de repente de Puno, viene con una orden de ecografía de emergencia, obviamente se le hace la ecografía. O sea, todos los pacientes que vienen de otros lugares por referencia, los pacientes que son de la jurisdicción, pacientes pagantes, pacientes que vienen por la emergencia y son enviados solamente con la hoja rosada y sin orden, todos los pacientes son recibidos en el hospital. Entonces, por eso se entenderá que hay una gran afluencia de pacientes y también afluencia en el sentido eh, como decir, los subservicios, porque por ejemplo tenemos dentro de lo que es la cartera de ecografía, lo que son ecografías generales, ecografías musculoesqueléticas, ecografías Doppler. Las ecografías Doppler requieren incluso mucho más tiempo que las ecografías generales y musculoesqueléticas. Entonces, también son citas que tienen bastante tiempo de retraso. Ahora, el análisis del entorno, ¿dónde se ha visto que se ha implementado un áreas o un flujo similar a lo que se está planeando hacer aquí? En el hospital Edgardo Rebagliati Martins de salud, en el área de medicina nuclear, esta área brinda teleconsulta a pacientes a quienes se les tiene que dar algunas indicaciones sucintas antes de sus estudios para ahorrar el tiempo del paciente y del médico y de evitar que acudan a una cita que durará 3 minutos, ya que es una cita en donde solo se le da órdenes de cómo debe venir preparado para la realización del estudio, mas no se conversa o se debate acerca de su condición médica. Por eso es que para ahorrar el tiempo del paciente y del personal de salud, todo ese procedimiento se genera a través de un celular que pertenece al servicio y que fue gestionado por el jefe de su departamento en su momento. Asimismo, ese mismo equipo es usado para enviar las citas programadas a los pacientes, incluso para enviar los pasajes de vuelo por aplicación de mensajería instantánea WhatsApp a aquellos asegurados que son de provincia. Los pacientes en general han tomado muy bien esta iniciativa, contestan al celular, responden los mensajes, consultan sus dudas de forma virtual con la plena confianza de que este proceso digital es igual de formal y confiable que una consulta presencial, lo cual
cuando yo lo presencié estando rotando en el área de medicina nuclear, me pareció muy, muy práctico y me hizo pensar por qué todavía en mi hospital se hace tanta cola, se hace tanta demora con los pacientes, cuando es cierto, se podría tener una línea del servicio con la cual el personal que genera las citas puede hacer esta misma atención de forma virtual. ¿Cuáles serían los facilitadores para esta implementación de solución digital? Primero tenemos que tener en cuenta lo que es la infraestructura tecnológica adecuada. Actualmente el servicio cuenta con múltiples equipos, que son las computadoras, donde se pueden llevar el registro de las citas, los números telefónicos y los códigos generados para cada paciente, ya que estos códigos son generados en el Sysgalen, que es nuestro sistema donde nosotros almacenamos lo que son eh, exámenes. Por ejemplo, ahí se puede ver todos los informes de ecografía, de radiografía, de tomografía y de resonancia, aparece en el Sysgalen. También aparece todo lo que es el estado de cuenta del paciente, qué medicamentos se le ha pedido a cada paciente, en la ubicación, la localización del paciente dentro del hospital. Entonces, nuestro sistema, que es el Sysgalen, genera el código para la atención para que justamente se pueda subir este mismo informe de ecografía a la plataforma. Entonces, la PC nos ayudaría a generar este código y también a almacenarlo, porque es importante que nosotros tengamos esos códigos que se ha generado para cada paciente. Con respecto a las redes y conectividad, tampoco son un problema, ya que nuestro servicio cuenta con múltiples áreas de conexión HDMI y con Wi-Fi al que se puede acceder para ingresar a la red del hospital. Además, el soporte técnico con el área de informática suele venir con bastante premura cuando ocurre alguna interferencia con la red o problemas con algún equipo. Eh, lo que sí, con respecto a lo que son los dispositivos, estos sí tendrían que ser gestionados, ya que al ser la generación de citas un proceso presencial, no se ha designado móviles para el departamento. Sin embargo, si desea implementarse esta nueva solución digital de generación de citas, el hospital deberá implementar por lo menos uno, deberían ser dos, para el uso exclusivo del servicio con todas las responsabilidades legales que esto implica, como la protección de datos de los usuarios, obviamente. Con respecto a la capacitación del personal, ya tenemos encargado que sabe cómo se maneja la generación de las citas. Solo se le tendría que explicar lo que es el nuevo flujo de pacientes y la parte del proceso que pasaría a ser virtual, tratando de ser claros y concisos de responder todas las dudas del personal para que ellos puedan transmitir la confianza al usuario y ellos acepten que se les genere las citas de manera digital. El principal desafío al que se enfrentaría la implementación de nuestro proyecto serían aquellas personas o adultos mayores que no usan con tanta facilidad el teléfono móvil, ya que necesitarían la ayuda de algún familiar para poder acceder a la aplicación. Sin embargo, el uso de esas aplicaciones de mensajería instantánea están tan masificadas que sería solo un pequeño porcentaje de la población. Otra barrera implicaría al que algunas personas solicitarían de todas formas acudir presencialmente a la generación de la cita, por esa idea quizás desfasada de que las citas online sin documentos de por medio no son seguras y formales. Justamente por eso es importante la comunicación con el usuario para darle a entender que es un tipo de mejora lo que se está intentando hacer. No es cuestión de formalidad o informalidad, sino que se está tratando de implementar un nuevo método para la atención de los usuarios. ¿Cuál es la fase 2? La planificación de la implementación. Aquí tenemos lo que son el diseño del sistema de salud digital, donde vamos a ver lo que son requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Dentro de lo que son los requisitos funcionales, tenemos lo que es el acceso de usuario y autenticación. No es una plataforma que requiera hacer inicio de sesión, ni recordar una contraseña que probablemente los usuarios olviden. El acceso de usuario y autenticación dependerá de lo que es la configuración del celular de cada persona, del uso de PIN, de biométricos. La gestión de datos será posible almacenar, actualizar y recuperar los datos de los pacientes atendidos en el área de ecografía de forma eficiente, teniendo a la mano de forma ordenada sus registros previos,
algunos datos como su número de historia clínica, su número de cuenta, su DNI, etc. La generación de informes mediante la generación de citas y el registros virtuales de los pacientes será posible generar informes automáticos o personalizados como un reporte de análisis de datos de los usuarios. La integración con otros sistemas. Actualmente el sistema del hospital, que ya lo había mencionado anteriormente, donde se almacenan los informes de radiología, los registros de atención del paciente, es el SysGallen. Al mantener la información almacenada en registros virtuales, existe la posibilidad de que esa información esté a disposición a futuro para la mejora de la plataforma. Con respecto a las notificaciones y alertas, el uso de la mensajería instantánea va a permitir enviar recordatorios a los pacientes sobre sus citas y los canales que pueden usarse para comunicarse con el servicio. Dentro de los requisitos no funcionales tenemos el rendimiento, ya que el sistema de mensajería instantánea a usarse permite el manejo de un número ilimitado de usuarios y enviar datos tan rápido como es posible mediante la señal de internet que haya. La escalabilidad es que es posible que esta nueva implementación permita que otros procesos pasen a la virtualidad con el tiempo. La disponibilidad, el servicio de generación de citas y envío de instrucciones para los procedimientos estará disponible durante todo el horario de trabajo del personal a cargo y tal y como sería en el caso de citas presenciales. Incluso si es que se modifican los horarios del personal o se encuentra un personal que pueda realizar un turno de guardia, incluso esa, este servicio que vamos a brindar con atención de generación de citas virtuales, también tendría una persona que puede responder las dudas de los pacientes, que puede seguir generando citas, incluso en un horario que no es un horario de oficina, que puede generar citas a las 6, 7, 8 de la noche, durante la madrugada incluso, si es que se consigue alguien que pueda hacer una guardia. Y obviamente ahí se ganaría mucho más tiempo y se podría dar cita a los pacientes mucho más rápido y definitivamente también es algo que podría implementarse. En este caso nosotros estamos planteando que sea eh, tal y como es el horario de trabajo actualmente de las personas, tal y como si fuera un horario de trabajo de citas presenciales. Dentro de la usabilidad es fácil de usar y de entender porque los servicios de mensajería instantánea se han convertido en herramientas de uso diario en muchos ámbitos de la vida. La compatibilidad, el servicio de mensajería instantánea a usar, es compatible con diferentes sistemas operativos y casi todos los teléfonos actuales cuentan con esa aplicación. Además, es posible abrirla también en tablet, laptops o computadoras. La portabilidad es portable, es una aplicación portable y el paciente puede abrir o usar WhatsApp en cualquier momento del día o lugar y revisar los mensajes o instrucciones que se le ha dejado siempre y cuando tenga señal de internet. Dentro de la seguridad y protección de datos, por parte de la aplicación, esta tiene una característica de cifrado extremo a extremo, lo que implica que solo el destinatario puede leer los mensajes. Lo ideal, obviamente, es solamente enviar información necesaria, como su cita médica está programada para el día tal, a la hora tal, evitar incluir datos personales detallados como historial médico, diagnóstico del paciente, e informar al paciente que su cita será comunicada por WhatsApp y si es posible brindar el número desde el cual se comunicará el personal para que lo agende y no confunda con llamadas o mensajería spam. Entonces, obviamente el paciente al tener el número va a tener la confianza de responder las llamadas, de responder los mensajes, incluso como lo habíamos mencionado antes, también de preguntar sus dudas. Dentro de los procedimientos operativos estándar, es primero confirmar los datos del paciente, nombre, documento de identidad, cuando éste se acerca a lo que es la ventanilla. El paso 2, verificar la disponibilidad de los turnos de ecografía. Paso 3, registrar la cita en el Excel donde se armará la base de datos de los pacientes. Paso 4, enviar la confirmación al paciente vía WhatsApp adjuntando un mensaje extra con indicaciones de preparación para cada examen. Y el paso 5 sería un recordatorio de la cita 24 horas antes. Es importante este esquema
de secuencia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se puede visualizar que se ha simplificado mucho a comparación de cómo es el flujo actual. Eh, Nosotros, como había mencionado antes, tenemos el hecho de que el paciente recibe la orden de su médico tratante, luego de eso acude a la ventanilla. En la ventanilla le indican que la orden tiene que ser facturada en el SIS. ¿Por qué? Porque ahí se le coloca un código del SIS, y luego de eso tiene que volver a lo que es a lo que es la ventanilla para que se le facture la orden. Muchas veces esto no es posible hacerse solamente en un día. La mayoría de veces no. ¿Por qué? Por ejemplo, la ventanilla atiende hasta la 1 de la tarde. No atiende turno tarde. Muchas de las citas de los pacientes en otros consultorios son en turno tarde. Si un paciente sale de su consulta a las 6 de la tarde con una orden de ecografía, ya lo atendieron en gastroenterología. ¿Puede acudir a la ventanilla de ecografía ese día? No, no puede acudir a la cita ese día. Tiene que venir al día siguiente, a los 2 días, cuando pueda hacerse un tiempo, a la ventanilla de ecografía. Luego de eso, tiene que ir al SIS a facturar la orden. Y luego de eso, generalmente regresan también a la ventanilla de ecografía para que se les coloque el código de facturación. Entonces es un procedimiento bastante engorroso. Es muy diferente que nosotros podamos tener un sistema de generación de citas online donde de repente quizás no en turno nocturno, pero sí podemos tener atención tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, si tienes una orden que se ha generado en la tarde, se les pueda generar la cita también en la tarde. Y los pacientes no tendrían por qué estar volviendo más que para el día de su cita. Porque como ya hemos visto en la parte de la justificación, obviamente tenemos que ver también lo que es la satisfacción del usuario. Y obviamente las personas siempre te dicen que cuando las haces esperar mucho, pues para ellos es una pérdida de tiempo, están perdiendo tiempo en su trabajo, tiempo con su familia. Entonces, obviamente lo que necesitamos es mejorar la atención y la calidad que le damos a los pacientes. Dentro de lo que es participación de pacientes y consideración de la equidad, WhatsApp, al igual que otros servicios de mensajería instantánea, es una aplicación de uso masivo. El beneficio es que no tenemos que enseñarle al usuario a usar alguna nueva interfaz o plataforma, y que la mayoría de personas, incluyendo jóvenes y adultos mayores, están familiarizados con su uso. Una estrategia podría consistir en explicar brevemente en la ventanilla cómo se verá el mensaje y las instrucciones, y repetirles que estén atentos a las comunicaciones desde el número de celular de ecografía. Dentro del desarrollo del presupuesto tenemos algunos costos fijos y algunos costos variables. Dentro de lo que son los costos fijos tenemos lo que es el sueldo del personal a cargo, lo que es la red local que proporcionará Internet, que es la red justamente del hospital, las PCs de escritorio operativas y los equipos celulares. Dentro de lo que son los costos variables serían los honorarios del personal que hace servicio técnico tanto de los equipos como de la red. La fase 3 es el monitoreo, evaluación y mejora continua. Dentro de la definición de objetivos de monitoreo y evaluación, he creído conveniente presentar lo que es un Key Performance Indicator, que en español es indicador clave de desempeño, que es justamente métricas que se usan para medir el rendimiento. Entonces, yo consideré lo que es su proceso de generación de citas. Dentro de lo que es código y nombre del indicador, consideré como indicador lo que es tiempo promedio de generación de citas en el área de ecografía. El responsable del indicador obviamente sería el jefe del área de diagnóstico por imágenes. La definición del indicador, el tiempo promedio que transcurre desde la indicación del estudio de ecografía hasta la entrega de la cita. Objetivo que mide el indicador, reducir los tiempos de generación de citas para mejorar la eficiencia del servicio. Cálculo del indicador, tendríamos como fórmula el tiempo promedio de entrega, sería como suma de los tiempos de entrega de todas las citas entre el número total de citas generadas en el periodo. Las variables sería tiempo de generación de citas, la frecuencia de evaluación mensual, recolección de datos sería un protocolo de recolección de datos, en la unidad sería horas o días,
El valor meta sería reducir el tiempo promedio hasta en un 20%. El valor límite no superar un tiempo promedio de 48 horas. Obviamente actualmente para generar una cita se requieren más días dependiendo, como habíamos hablado antes, del contexto en el que le dan la cita al paciente. En buena hora un paciente sale del consultorio con una orden a las quizás 9, 10 de la mañana y puede acudir a la ventanilla para que le generen la cita y le expliquen todos los pasos que tiene que hacer, pero muchas veces no es así. Los pacientes no acuden de frente a la ventanilla o salen muy tarde y ya no hay nadie atendiendo en la ventanilla. Entonces, por lo menos no superar un tiempo promedio de 48 horas por el inicio, porque obviamente todo esto tiene que ir mejorando y implementándose. Eh, el proceso sería lo que es el servicio de identificación por imágenes, el subproceso, generación de citas virtuales. El nombre de este siguiente indicador sería porcentaje de citas generadas en tiempo estándar. El responsable del indicador sería jefe del área de diagnóstico por imágenes. La definición del indicador sería el porcentaje de citas generadas dentro del tiempo estándar establecido, que sería un mes. El objetivo que mide el indicador sería asegurar el cumplimiento de los tiempos estándar de generación de citas para garantizar la satisfacción del usuario. El cálculo del indicador sería el número de citas generadas dentro del tiempo estándar sobre el número total de citas generadas por 100. Variables, número de citas generadas dentro del tiempo estándar y número total de citas. Dentro de la frecuencia de la evaluación sería mensual. En la recogida de datos, un protocolo de recogida de datos. El valor meta, alcanzar un cumplimiento del 90%. El valor límite, no bajar del 80%. Y realizar lo que son auditorías trimestrales para identificar de algún parámetro de incumplimiento. Dentro de la planificación de mejora continua, tenemos lo que es diagnóstico inicial, que es la identificación de problemas en el proceso de agendamiento, ya sea demoras, errores, fallas en confirmaciones, evaluación de indicadores claves, ya sea tiempo de respuesta, las tasas de asistencia, la satisfacción del paciente, el análisis de la infraestructura y de recursos disponibles, el personal capacitado, la tecnología, la seguridad de datos y los principales retos a detectar. Lo más probable es que haya retos en el tema de retraso de confirmación de citas, ya que muchos de los pacientes quizás no respondan al inicio cuando recién se está implementando el servicio, porque no, obviamente muchos de ellos, como había mencionado, quizás no estén tan acostumbrados a ver la generación de citas online. Por eso es que es importante la comunicación con el paciente para explicarles que es parte de la modernización de la salud. La falta de automatización en el envío de mensajes, ya que obviamente estamos usando igual recursos humanos, no estamos usando un chatbot para poder generar las citas, que puede ser también una parte de una mejora a futuro. Pacientes que no reciben o no confirman la cita, que por algún motivo no les llegó la cita, quizás algún número mal escrito o alguna falla técnica, y riesgos en la privacidad de datos. Dentro de lo que es la implementación y seguimiento, tenemos primero lo que es la planificación, que fue en mes de febrero, parte de marzo, el diseño del flujo en todo marzo. A partir de lo que ya estamos presentando el proyecto, podría darse lo que es la adquisición de equipos electrónicos, abril-mayo, al par con una capacitación del personal a cargo y de la socialización del cambio, ya que es importante que también en los consultorios externos y en todo el hospital, que obviamente está lleno de consultorios y de médicos que son los que dan las órdenes para las citas, se socialice que se van a dar de forma virtual, justamente para que los mismos médicos ayuden a concientizar a la población sobre la importancia y la nueva implementación de generación de citas virtuales. Y toda esa implementación sería por 3 meses, junio, julio y agosto, y a finales del tercer mes, ya como una evaluación trimestral, comenzaría lo que es el seguimiento. Dentro de lo que son las conclusiones, generar citas virtuales para el área de ecografía del Hospital Nacional 2 de Mayo permitirá un gran ahorro de tiempo y dinero a los pacientes, además de que se podrá llevar un registro de los exámenes solicitados. Se puede realizar un monitoreo de forma continua para que cada vez más servicios se sumen a la virtualidad. Todos los cambios propuestos, tanto en el proyecto como implementación de mejora a futuro, ayudarán a que cada vez la satisfacción del usuario del área de ecografía del Hospital Nacional 2 de Mayo sea mayor.
Eso es todo, muchas gracias. Esta es la bibliografía que usé y espero que de verdad se pueda implementar algo similar en mi servicio. Creo que este proyecto de implementación en salud digital ha sido bastante importante como trabajo. Creo que nosotros como personal de salud tenemos que quizás mirar un poco más allá de la labor asistencial y también ver las condiciones en las que estamos trabajando y las condiciones en las que se están atendiendo nuestros pacientes. Gracias.